Te guiamos para que seas un profesional con visión humana. UCN, pensando en tu futuro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de Omar García en Pocas Palabras. Y antes que nada, mi agradecimiento siempre a la Universidad Central de Nicaragua, a su actual rector, a todos los trabajadores, a todos los docentes y nuestro recuerdo para el doctor Francisco López Pérez, una persona que nos impulsó a realizar este proyecto que ahora estamos en esta temporada con video para platicar siempre sobre literatura, sobre libros, conocer a nuestros amigos, conocer a las personalidades que han utilizado la literatura, los libros para salir adelante. Hoy, nuestro invitado es Ramón Enrique Chavarría. ¿Cuál es tu otro apellido, Chavarría? Chavarría al cuadrado. Chavarría. Chavarría. ¿Cómo te encontrás? Mis papás o mis padres eran primos. ¿Eran primos? Sí. Así es la cosa. Acordate que en el tiempo que yo nací, la población era poca. Se enamoraban entre primos. Entre la comunidad. Entre la comunidad. No ¿Vos había sos originario de dónde? Yo nací en Yalí, realmente nací en Yalí. Pero mi infancia la pasé en Pantasma, que es a la par. Jinotega. Sí. Pertenece a Jinotega, ¿verdad? Sí, ahora es un municipio ya. Ramón Fantasma. Chavarría es el director de Los Hijos del Son. Eso lo vamos a tener ahí a lo largo de nuestra plática. Pero nos interesa su experiencia con los libros. Todos, en mayor o menor grado, tenemos algún encuentro, tenemos algún recuerdo con los libros. Ya sea porque pasamos por la universidad, por la primaria, por la secundaria, o porque tenemos una afición a los libros, porque nos gustan diferentes libros, lo que sea, todo tipo de libros. Y eso es lo que tratamos de difundir y de platicar como experiencia con nuestros invitados en este podcast de Omar García en Pocas Palabras. Contame tu experiencia con los libros, porque uno desde chavalito, Chavarría, tiene ese recuerdo con el primer libro o con los primeros libros. Sí. La mejor experiencia que he tenido en esto de la lectura ha sido con, y me va a decir alguien, pues un libro sencillo, Escuela para Todos. Escuela para Todos. Escuela para Todos ha venido simultáneamente creciendo con mi edad. Ah, sí. Más o menos tiene 57. Tiene como 50 y pico de años. Sí, 56, 57 años. Entonces yo iba creciendo leyendo estos libros y escuchando el programa. Sí. Programa de radio. Para las personas que no lo conocen, el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ, se encuentra en Costa Rica y hace unos 55 años crearon un programa para radio. Si no lo ha escuchado, usted búsquelo porque las preguntas son sencillas, son básicas, son algunos cuestionamientos que uno se hace como ser humano, pero va aprendiendo por radio. Y luego sacaron un libro que se llamaba o que se llama Almanaque Escuela para Todos. Sí, y todavía existe. Antes el formato era enorme, era grande, ahora es pequeñito, como cuando usted dobla una página. Tipo medio blog. Sí, y cada año, en diciembre o en enero, usted va a ver que las venden en las librerías o en los semáforos. Sí, es una literatura popular, con cuentos, con chistes, con cosas interesantes del universo o del comportamiento y curiosidades humano. También. Sí. ¿Por qué te tiene tantos recuerdos este libro? Porque, bueno, primero, siendo un adolescente me llamaba la atención los cuentos, pero al no encontrar más que leer, porque en estas comunidades recuerden que no habían bibliotecas como hay ahora. Estamos hablando de los años 60. Yo me recreaba oír tanto a Pancho Madrigal, que era el cuento de las radios, y me deleitaba leer los cuentos. Y entonces eso me fue absorbiendo. Me fue calando a mí el interés de leer. Ya claro, creciendo ya empecé a leer otros libros, pues leí El Coronel no tiene quien le escriba, de este colombiano, Gabriel García Márquez. Leí algunos cuentos de Martín Fierro, que ese fue un regalo que me hicieron a mí cuando terminé la primaria allá en Pantasma. Después me trasladé al maestro Gabriel. Aquí en Managua. Sí, por cuestiones de la guerra y esas cosas, yo me involucré en el ejército, pero en el ejército seguí leyendo. Leía el libro que encontraba, yo lo leía. Eso es lo que te digo. O sea, no leí un grandísimo libro, bueno, los de Rubén Darío, por ejemplo. Leí los cuentos de Adolfo Calero Orozco, los poemas de José Coronel Urtecho, los de Paulo Antonio Cuadra, y uno que siempre me llamaba la atención, el de Fernando Silva, porque me gustaba su léxico. Sí. Don Fernando Silva, bueno, y su hijo también. Pediatra son pediatras, era pediatra el papá, y están muy ligados a la historia de cómo habla el campesino
a través de la poesía. Sí. Y él incluso tenía programas de radio Sí. En que hablaba de una manera sencilla. Me acuerdo de Lengua Madre, sí. como en un ¿cómo se llama? En un consultorio. Ajá. Él recopiló todas las palabras que decía El campesino. una campesina que Cuando llegaba. le pregunta Sí. por qué llegaba. Sí, ¿por qué llegaba? ¿Y qué es lo que detiene el niño? Sí. Es que fíjese que se le oye como un tronido, como que viene una Sí. carreta, le Sí. dice, en una pedrera. O y es que que le andaba. recorre no sé dónde. Sí, hasta dónde, sí, ¿verdad? sí. Desde el frontispil, dice, Sí. del brazo, y le recorre, dice, toda Sí. la falda de la De las costillas. de la panza, dice, Sí, de la panza. barriga, sí. Así todo hablaba eso. él, Entonces, tenía un sí. programa de radio, pero es que Sí. eso es cierto en la comunidad y el médico debe saber que cuando a un paciente le pregunta, Sí. el paciente trata de explicarlo. con Entonces sus esa propias carreta en palabras. el pecho que dice Fernando Silva en uno de sus cuentos, de sus libros Lengua Madre, la carreta era una tos. Era una tos horrible. con mucha flema. Sí. Entonces era el sonido onomatopeico que le parecía a la persona. de tener mucha flema Sí. el niño en Si no me sus equivoco, pulmones. vos que sos Sí. músico, Luis Enrique Mejía Godoy también recreó una canción. Ahorita me estoy acordando de Sí. ese pobrecito mi cipote, se Sí, llama casualmente. Exactamente, una don Fernando mazurquita Silva, bien que en linda. paz Sí, descanse. sí. Y aprovechamos para saludar a su hijo también, que es excelente pediatra. Ah, sí. Sí, y muy ligado a las letras también. Entonces, todas esas cosas te fueron acompañando en tu desarrollo como persona. Sí, ahora en la actualidad estoy leyendo a los folcloristas, pues a los que escribieron, por ejemplo, a Enrique Peña Hernández, Sí. que me llamó la atención, un libro que lo hizo en 1968, hace algunos pocos años, unos 5 años, yo lo tuve en mis manos y es uno de los libros que utilizo yo como matriz para impartir la clase de folclore e historia de la música nicaragüense en la Escuela Nacional La de Escuela Música, Nacional a de propósito desde el año 2017. Sos docente. Todo eso me ha ayudado. Sí, soy docente y también he leído a Carlos Mantic, al doctor Dávila Bolaños, que dejó varios escritos, sobre todo en el asunto ancestral de nuestros aborígenes. Él Conocer escribió más mucho. de dónde- Sí, las dónde toponimias somos. y estas Sí. cosas, pues. Entonces eso me ha ayudado. Y los libros de historia, pues que siempre estamos ahí pendientes porque este mundo es tan cambiante que hay tantas versiones Sí. en lo que es la historia y uno tiene que estarse actualizando, digamos, con los libros. Puede decir la gente, los jóvenes pueden decir que esto es anticuado, estar Sí. comprando libros, tener un almacén de libros, pero yo creo, Omar, que no sé si compartís conmigo, pero es como un deleite. Sí. Es como el fumador cuando está con su cigarro. Entonces, como yo no fumo, Pero una buena adicción, mi una buena deleite, costumbre. mi deleite y mi recreo es leer, Sí. ensayar mis canciones, estar con la guitarra ahí inventando algunas cosas. Incluso las musicalizadas poemas de Rubén Poemas Darío. de Rubén Darío, 2 poemas de Rubén Darío, del Trópico, que se me adelantó todo de la Rocha, hizo Sí, una versión, hizo una pero versión. hice uno que es casi inédito de Rubén Darío, a mi madre, A su que es madre. como un reclamo, como Sí. una nostalgia que él tiene y un resentimiento, que digamos, refleja hacia la ella. relación que Eso tuvo solo Rubén refleja Darío él, con sí. su mamá, se llama Sí. A mi madre. A mi madre, Es un poema casualmente, cortito, sí. búsquelo. Ahí Sí. también, y Ramón Chavarría con el respaldo de los Hijos del Son hizo un temita, le musicalizó más bien Sí. ese poema. Entonces la música, el libro para vos, la lectura, te ha significado mucho para tu vida como persona y también como profesional. En mi universidad, digo yo, porque no coroné ninguna carrera así como tal. Entonces, el arquitecto Morales dice, Ajá. usted va a ser el profesor de la Escuela Nacional, pero no tengo un título. Bueno, me dice, yo voy a valorar, su experiencia, me dice, voy a abogar por usted. Porque para mí, me dice, usted es una persona que... Bueno, yo no sé si una gran carreta, pero bueno, Sí. yo le tomé la palabra. Claro, y estás en la Y la estoy escuela. allí, estamos ahorita ayudando para una metodología de Inatec. otro centro cultural que se va Sí. a crear, y nos tomó en cuenta el arquitecto Morales, y entonces pienso yo pues que este cúmulo de cosas a través de la vida en algún momento te sirve, Sí. me está sirviendo ahorita. Sirve la lectura, Sí, ¿verdad? sí, sí. Sirve la lectura cuando uno decide hacerlo, Sí. cuando tiene esa pasión y que va por lo que más te gusta. Sí. Si a vos te gusta el deporte, si te gusta Sí. la naturaleza, si te gustan las cosas extrañas, pues puedes buscar en la literatura. Esto que voy a decir no es guardando todas las distancias entre el profesor Sandoval, entre Rubén Darío y yo. Ajá. ¿Verdad? Vamos a guardar las distancias porque sería muy exagerado decirlo, pero el profesor Sandoval tuvo una formación autodidacta, es un devorador de libros. Sí.
El mismo Carlos Fonseca Amador, Exacto. devorador de libros. Su anhelo es estar en una biblioteca, En una ¿no? biblioteca. Devorando libros de cualquier índole. Lo mismo Rubén Darío. Rubén Darío no coronó una carrera en la universidad. ¿Y quién fue Rubén Darío? Pues no hay que explicarlo. Sí. El profesor Sandoval con toda su sabiduría Y en todo el lo que lenguaje transmitió a través de la y radio. todo lo que transmitió. O sea, no menospreciamos los títulos y esas cosas, pero también el ser humano, yo pienso que puede autoprepararse. Sí. También. Que No eso sé si es estás de acuerdo Y en ahora, esto, no, pero- pero es que ahora hay muchas más facilidades. porque La tenemos tecnología, sí. Ahora, sí. yo que te conozco veo que no sos tan apegado a la tecnología, Sí, pero sí. no sé si Debería. si realmente lo estás haciendo. Debería, hay algunas cosas, por ejemplo, me afianzo en Google, por ejemplo, Ujú. es uno de los que uso, sí. Los demás ni siquiera los conozco, pero es uno de los que yo... O sea, le estás entrando a la cuando herramienta tengo para que alguna no te- duda de algo y quiero reafirmar, bueno, tengo un diccionario, Ujú. que el que usa mi hija también, y lo uso yo, un diccionario físico. Sí. Y así en Google, pues, porque no, para mí, digamos, esto de la tecnología tiene doble filo. Ujú. O cualquiera tiene acceso a él, cualquiera puede ingresar cosas y entonces no puedo creer todo lo que está Sí. por ahí. No, es Entonces que hay que tengo mis saber dudas. buscar, hay que buscar la Entonces, fuente. ¿qué hago? Un balance entre lo que yo leo en los libros y lo que puedo encontrar en internet. En internet. Sí. Ok, pero Entonces, no le ves contradicción. Estoy entrando, no, O sea, prácticamente nosotros no. que decir Sí. yo nunca voy a leer en una tableta. No, por ejemplo. para nada, Sí. para nada. Yo ahí mi hija que Porque tu vos hija sabes, ya ve mi eso hija en el es colegio. sí, mi esposa Sofía que, Sí. que pueden manejar esto de la tecnología, pues me ayudan en ese aspecto y no voy a decir esta parte es negativa o es positiva. Yo pienso Sí. que sí, que todo lo que te ayude a manejarte en la vida es positivo Sí. y pienso que la tecnología nos ha ayudado mucho. O sea, tu profesión es lo que quiero recalcar. Ujú. Está cimentada en ese conocimiento, Sí. en el ser acucioso, en leer cualquier cosa En cúmulo, sí. que te llamara la atención. Porque imagínate, vos le quitas todo eso que has hecho, Sí. no estarías trabajando a lo mejor en la Sí, música sí. ni en la docencia musical. Sí, no estuve, sí, yo pienso que sí, porque al menos que una persona, un jefe inmediato Ujú. mío que dijo, no, usted tiene ese conocimiento, no tiene el documento, pero tiene el conocimiento y eso yo lo voy a avalar. Exacto. Entonces, para estar, digamos, en un centro, en una institución, De en una cultura. universidad, debe de haber un soporte, Claro. que vos sos X o Y cosa. Y entonces eso me lo avaló el jefe superior. Y entonces me siento agradecido por eso de que haya reconocido de que, y usted cómo sabe que tengo esos conocimientos. Yo lo he escuchado hablar cuando usted canta, cuando usted está en una tarima, usted habla con una gran propiedad de lo que está diciendo. Dice entonces, bueno, porque Eso hay que creo en lo que he leído Eso hay que y en lo que he transmitirlo. escuchado de los mayores, como dice Omar García y Tito Alegría. Por eso hay que platicar con los mayores. Sí, hay para que platicar aprender. con los mayores. Fíjate que ese Sí. parece chiste, No, es pero cierto, es que es cierto. pero ese ejemplo se lo doy a los alumnos, Sí. a los estudiantes de música. No menosprecien a los Sí, mayores. platiquen con los Platiquen mayores. con ellos. Es que no lo hallé, yo lo busqué en internet y no se atengan solo a eso. Esa es una herramienta que es muy buena. Pero también preguntarle a los mayores, a tu abuelito, a tus tíos, a tu Sí. papá, preguntarle de cosas, de la historia que usted te mandamos a hacer algún trabajo, Ujú. una investigación. No se queden ustedes en un solo documento. O sea, porque solo en internet, no, utiliza todas las herramientas que tengas a tu alcance. Ahora, a propósito de herramientas y Sí. y de cosas que te pueden ayudar a mejorar y a ejercitar la mente son los crucigramas. Vos sos sí. aficionado a los crucigramas. Ya también. sé por qué me decís, siempre Sí. ando Siempre con... anda con un crucigrama en la mano, casi siempre, pues. Bueno, sí. Ahorita los periódicos físicamente Sí, no no están están. saliendo, pero hay un crucigrama que lo hacen los cubanos y hay otro español. Ujú. Hay otro digital que lo tenés que hacer en el teléfono, pero ese no me divierte mucho porque mi onda es escribir también. Sí. Yo me gusta escribir bastante. Ajá. Y entonces tengo como 3 estilos de letras. Tengo Ujú. letra de molde, una más inclinada hacia adelante y la De otra carta. hacia atrás, de carta. Ajá. Y dicen los chavos, profesor, no escriba así porque a veces no le entendemos. Pues voy a escribir, yo puedo escribir de molde, le digo, Ujú. tranquilo. Y entonces, eso a mí me deleita, o sea, llenar un crucigrama. Tengo, Ujú. o voy a ver si mi esposa me está oyendo, Ujú. Sofía, tengo más o menos 18, 20 años
de practicar el llenado de crucigramas. Ah, sí. Primero el que salía en la Pero prensa. ¿Cómo comenzaste? Así un día, por gusto, ¿no te acordás? No, lo hice para probar. Por curiosidad, digo yo. Ajá. Empiezo a leer tantas preguntas que de geografía, historia, cultura universal, Cultura general. mitología, y digo yo, Sí. qué pocas cosas sabemos. Sí. O sea, te pones a pensar, yo estaba ya en cuarto año en Ocotal, porque estaba en el ejército, estaba sacando la secundaria. Y digo yo, qué poco sabemos. Sí. Qué poco sabemos. Y empiezo, y hay la primera vez de 48 preguntas y 30, 70 preguntas, hice como 2 o 3 y digo yo, qué poco sabemos. Sí. Entonces me empecé a preocupar y digo yo, no, este cerebro tenemos que fue un ponerlo a trabajar en algo. tuyo, fue un Sí, propósito. es un propósito Voy a y dije, lograrlo. desde ahora lo voy a hacer porque dice, mañana en la próxima están los resultados. Está la respuesta. Sí. Así es, ¿verdad? Entonces así es que uno va aprendiendo. Claro. Y entonces, ¿cómo no voy a saber que el río de Alemania es Rin? Sí. Que no sé cuánto. Y entonces así fuimos poco a poco y ya me fui metiendo. Me hace una gran falta llenar los crucigramas. Voy donde un amigo que tiene un cibre y me tiene una gran paciencia. Ya sé lo que querés, me dice. Para Venís por los crucigramas. Venís por los crucigramas. Pero oíme, me dice, no salieron hoy. Hasta la otra semana, no importa, ahí me los guardas, me da 4 crucigramas y eso me dilatan una semana. Ajá. Y yo los leo así. Fíjense Ahí no me puedo fíjense. probar, sí, porque no hay respuesta. No hay la respuesta. otra, Es que sí. para la gente que a lo Sí. mejor no vivió esa época, que en realidad no es tan vieja, no es que nosotros tengamos tantos años, porque la tecnología está nueva. Lo que pasa es que con el avance tan rápido que a veces un celular lo tenés que cambiar porque ya no te acepta una aplicación por la empresa. Sí. El asunto era que en los periódicos se publicaba el crucigrama hoy. Y mañana aparecía la respuesta y decía crucigrama anterior, creo. Ah, sí, crucigrama. Entonces, Respuesta al crucigrama anterior. Así era sí. que decía. Sí. Entonces la gente comparaba y decía, ves, la pegué. La pegué, oye, O voy también ibas aprendiendo. buscando cómo aprender. Y así ibas aprendiendo. Fíjate que yo guardaba los días. Ahí tuve como 30. Sí. Claro, el poco de papeles tuve que botarlos en un Sí. momento. Y eso es cultura general. Eso es Y la cultura. cultura general es la que deberemos saber en la vida. Le en digo la yo, calle, en el cultura conocimiento. universal, porque en un crucigrama te sale, me dice, yo nunca he podido llenar, alguien se te acerca y te dice, Ajá. fíjate que yo no puedo hacer ese juego, este no es juego, No, le digo. no es No es juego, juego, le digo. Esto no es la sopa de letras, Sí. porque la gente hace Pero sopa de también letras. te ayuda la sopa de letras. Ayuda Pero la el sopa de crucigrama letras. es cultura Pero general. eso fíjate que la sopa de letras es agilidad visual, Sí. nada más. Pero- no es de pensar, Sí. ni de buscar, porque ahí están las Y palabras. fíjate que a propósito, Están escondidas, a propósito están de la escondidas, sí. tecnología, en los Sí. teléfonos celulares vos encontrás algunos quiz que le llaman. Ujú. Vos lo buscás y ahí te vas probando. Como esos. Ah, programas sí, que hay en la lo he televisión. hecho con mi hija. Sí, que hay Lo en he la hecho. televisión. Están Y que las preguntas y vos tenés que- Y las que- preguntas no crean que son de historia, así, de río, ni de fronteras. No, geografía. no. Te pueden preguntar si el artista de tal serie de televisión, cómo se llama, Ah, sí. con quién se casó, cuál es el autor de una canción. Sí. Eso es cultura general. Sí. Y la cultura general ayuda para sostener conversaciones. Ah, sí. Hay personas Sí, que sí. solo contestan sí o no, Sí. o que tienen las mismas palabras, o que entran en la vulgaridad Ah, sí. para porque nombrar sí. a una cosa a varias cosas con una sola palabra Con una vulgar. sola palabra. ¿Y eso qué quiere decir? Que no tenemos Y en nuestro entramos cerebro en una lo que se cantidad. llama la cacofonía, Sí. igual que cuando escribís. Pero eso es porque en nuestros cerebros tenemos muy poco registro. Está muy de reducido, palabras. sí, Nosotros sí. deberíamos manejar el sinónimo, la sinónima, la el palabra sinónimo, pero sinónima. arriba de 800, 1000, no sé cuántas Ah, sí. palabras, Sí. para poder platicar, sostener una conversación por mucho tiempo sin ser repetitivo y que sea interesante el tema. Así es. Y eso solo te lo da la cultura general. Sí. Y la cultura general te la da la lectura. Y eso no lo enseñan en la universidad. Oye, Exacto. eso se va aprendiendo en el camino. La universidad te da herramientas. Sí, Los colegios te dan herramientas. no te manda a ser erudito, ni nada de esas cosas. Pero eso lo haces a través del tiempo, en el Exacto. camino, sí. Entonces vos te sentís satisfecho o nunca pensaste, yo voy a llegar a tener un grupo musical por más de 20 años, voy a cantar la roconola de Careganto por la música. O Era por la mi lectura. sueño, dos cosas. Estar en un medio de comunicación lo logré. Lo lograste. Quizás un poco mayor, pero lo logré porque de los 31 años para acá he estado en contacto con los medios. Sí. Desde que te conocí, Omar, en Sí, un hace medio de rato, comunicación. Hace rato, cuando estaba formando el grupo. Sí, estábamos formando el grupo, hicimos la primera caravana musical hacia Fantasma, me acuerdo. Que con era, don Enrique Duarte. y Jorge Paladino y los fonomímicos. Sí. Los mejores fonomímicos que han habido aquí. Sí. Ya Mauricio, uno falleció, Filosofito y David. Creo Sí. que uno falleció ya, ¿no? Creo.
No tengo ese... Mauricio Filosofito fueron famosos. Sí. Y eso de Mauricio Filosofito, si alguien se queda en el aire, es cultura general. Es cultura general. Es Entonces, cultura general. Para contestarte la pregunta, todavía nos falta. O sea, yo creo que es que uno nunca nos deja vamos de aprender. este mundo y seguimos aprendiendo. O sea, estoy hablando de mi campo porque hay otras cosas que uno las ignora. ¿Cuántas cosas? Pero esto me ha ayudado. Pues para mí es como una universidad a lo pequeño. Aunque alguien menosprecie. Yo quiero recomendarle a los jóvenes que no menosprecien la lectura y que cualquier libro es importante. Cualquiera tiene un valor. No hay que obviar, digamos, que la escuela para todos es con un lenguaje fácil. Que la gente pregunta cositas tontas, no. Sí. Ahí yo me afiancé en el beneficio que hacen los árboles a la salud del ser humano. Son popos acarrean las hojas, son madrigueras. Son preguntas muy sencillas, fíjense. Sí, el orden que tienen las hormigas para vivir, para su trabajo. Sí. La ardilla cómo acumula alimentos para el tiempo de invierno. Exacto. Son cosas que no te las enseñan, que tenés que irlas aprendiendo. Tenés que aprender. Y un método importante es ese programa, porque sigue transmitiéndose en todo Centroamérica. Aquí en nuestro país creo que son más de 10 radioemisoras, creo yo. Sí, son 17 o algo es así. Un programa a nivel centroamericano. Yo creo que la iniciativa es muy buena. Sí. No está inclinada a nada, yo pienso que ese instituto se mantiene. Sí, se mantiene el ICQ, funciona desde Costa Rica, el ICQ. Sí, no sé por qué no lo hicimos nosotros, que estamos en el centro de América. Me da un gran pesar que no hayamos sido nosotros. Sí, pero tenemos capacidad. Y a propósito que mencionaste, el profesor Julio César Sandoval, el que hizo el pollito intelectual y después el otro programa ya para secundaria en la televisión que todavía se mantiene. El doctor Harold Delgado, él lo mantiene en el Ministerio de Educación, pero eso ¿quién lo creó? El profesor Julio César. Un autodidacta. Sí, exacto, y que son preguntas de secundaria y todo eso. Familiar y pariente de Carlos A. Bravo. La Liga del Saber. Y la Liga del Saber, fue una cosa que marcó una época aquí en este país, y que seguramente de los 80, muchos estudiantes de secundaria ya lo conocen porque van a participar, porque todavía lo tiene el Ministerio de Educación. Así es. Bueno, Chavarría, no sé qué querés comentar, si para los jóvenes, para la gente que nos está viendo el asunto de la lectura, usted que nos está viendo y escuchando también tendrá alguna experiencia relacionada con sus libros. No quiere decir pues que seas no importa el nivel, lo importante es que vos tengas ese acercamiento con la lectura. Bueno, para la gente que trabaja en los medios y para los que quieren ser músicos, también yo le digo a los músicos, a los alumnos y sobre todo para ellos y para los jóvenes, es importante leer libros, ejercitar la mente con los crucigramas, despeja, ayuda a desestresarte también y te ayuda a conocer nuevas cosas. No hay que menospreciar eso. Jóvenes, no se queden ustedes investigando solo en la tecnología, la ayuda que nos da la herramienta del internet. También hay que leer y hay que preguntarle a la gente mayor que tiene muchos conocimientos acumulados a través del tiempo. Todo eso es importante y no hay que menospreciar a la gente. Aunque no tenga un título alguien, pero algún conocimiento tiene que te va a ayudar en tu formación. Porque yo le digo a los músicos, no solamente es de ir a tocar a una tarima, conocer la melodía, conocer el autor, conocer su creación. Sí, qué bonito se escucha que alguien te hable de esta canción que se hizo en tal lado, en tal lugar, ese tiempo ahí pasaba un río. O sea, tener ese conocimiento y que se lo expreses a la gente y que diga, ve cómo nació esa canción, no sabíamos cuánto. Se aprecia más. Nos deleitamos en ese momento y es una cosa. Entonces dicen, este es un músico formado, no solamente es un ejecutante de un instrumento o es un cantante, es una persona con amplios conocimientos. Así es. Sí. Y lo bueno es que vos tenés la oportunidad en la escuela de música de estar platicando con los nuevos talentos, ¿verdad? Sí, claro, los muchachos que llegan de la universidad, que fíjate que a propósito hicimos un crucigrama pequeño, yo lo creé, es a veces difícil de calcular las palabras, lo hicimos pequeño, pero me di cuenta de que hace falta bastante en esto. Y hay gente que decía, no, yo lo miraba en el periódico, pero como no leo periódicos, yo no. Y ve qué importante es, entonces lo hicimos de manera que tuvieran más respuestas folclóricas relacionadas con la música, de identidad nicaragüense, así lo relacionamos, pues. Y entonces les gustó esa clase, se lo presentamos al director de la escuela, al maestro Julio Vázquez, y le gustó, y me lo aprobó y me dijo, hay que hacerlo por lo menos 2 veces al año.
estos ejercicios mentales. Sí. Así me le dijo él. Bueno. Y yo creo que tiene razón, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias a Ramón Enrique Chavarría, director de Los Hijos del Son, docente de la Escuela Nacional de Música de nuestro país, aquí en Nicaragua, y muy activo con la música a través del grupo Los Hijos del Son, una colaboración permanente con el Instituto de Cultura. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo podcast. En pocas palabras, el podcast de Omar García. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.